Bienvenidos a México Talks, abriendo a los jugadores claves en los negocios y bienes raíces con Jacobo Oaxaca. Pues bienvenido a Guadalajara, mi estimado Nacho. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias. Bienvenido a México Talks y bienvenido a Guadalajara. Pues agradecido. Qué padre que pudimos coordinar tu vuelta. ¿Qué andas haciendo por acá? Mira, vivo muy cerca, vivo en Colima y me toca venir a hacer pláticas con asociaciones. Vengo con AMPI, vengo con proyectos inmobiliarios, temas de Airbnb, temas de fractional, temas de real estate al final del día. Y Guadalajara está en un momento muy importante, se está moviendo demasiado en Jalisco en general. Sí. Entonces a eso vengo. Platícame un poquito de eso. ¿Cómo estás participando en todo ese movimiento que estás viendo? Vamos a hablar específicamente por un momento de Guadalajara. Yo sé que México es el tamal completo, pero vamos a hablar tantito de Guadalajara en ese sentido. Desde tu punto de vista, ¿cómo estás viendo el movimiento, la dinámica? Guadalajara, yo lo siento como el movimiento en tema de real estate, como lo que le pasó a la Ciudad de México en los 90s, 2000, que empezaron a entender que el único camino para construir era para arriba. Para arriba, claro. Y entonces Guadalajara está viviendo ese momento. Ya tienen el tráfico de la Ciudad de México de los 90s, del 2000, ¿no? Ahora les falta el tema constructivo, el desarrollo inmobiliario de los 2000 que tuvo la Ciudad de México. Y yo lo estoy viendo así, o sea, estoy viendo que hacia allá apunta Guadalajara. ¿Qué crees que haya cambiado? Porque bueno, ya sabes, aquí los cotos, los fraccionamientos y demás que siguen existiendo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué crees que haya cambiado? ¿Se nos acabó la tierra o qué? Pues todos queremos estar en la zona donde hay servicios completos. Queremos estar en la zona donde hay seguridad, queremos estar en la zona donde hay centros comerciales, queremos vivir donde estén los cafecitos, los bares, los restaurantes, las zonas bonitas y que no nos cueste tanto tiempo de movimiento, ¿no? O sea, que no nos tome mucho tiempo manejar o caminar hacia esos lugares. Y eso es lo que le pasó a la Ciudad de México, es lo que le pasó a Monterrey y es lo que le está pasando a Guadalajara. Y fíjate que sí hay zonas así, ¿verdad? Donde procuras tener todo tu ecosistema alrededor o cerca, pero creo que todavía no estamos en ello, ¿no? Y de hecho hay algunos desarrollos, y esto tiene mucho tiempo, hay algunos desarrollos en Guadalajara, en Monterrey, inclusive en Ciudad de México, por supuesto, que están diseñados o concebidos en el afán de que la gente se mueva en esa zona solamente. Pero eso no sucede en la realidad. No sucede en la realidad. Y entonces dices, aquí vas a tener escuelas, o aquí vas a tener oficinas, o aquí vas a tener supermercados, hospitales y demás. Pero pues no puedes manejar ese control de la gente en cuanto a sus requerimientos, ¿no? Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Entonces yo lo veo como una utopía, ¿no? Porque de repente se hacen grandes desarrollos. Aquí hay uno, no voy a decir nombres, pero un desarrollo muy importante que se hizo, que ya tiene un rato en desarrollo, con ese objetivo de crear una microciudad. Okay. Pero pues eso es una falacia, o sea, realmente no funciona así. Porque la gente tiene sus requerimientos y no es como que voy a estar metido solamente en esta zona, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de movilidad, no solo en México, en todo Hispanoamérica. Venimos del concepto español de crear ciudades concéntricas. Si te das cuenta, y si hemos visto ciudades tradicionales creadas por los españoles en época de la colonia, todo se centra desde el centro hacia afuera, ¿no? ¿Y dónde quiere estar la gente? En el centro, en donde están todos los servicios, donde está Palacio Municipal, donde está la Catedral, y después donde están todas las tiendas y donde está el auge del comercio. Y conforme nos vamos alejando de esos lugares, de forma concéntrica, la movilidad se vuelve un tema crucial y muy difícil. Correcto. Entonces, venimos de una tendencia española de construcción inmobiliaria
pero de poca movilidad. Volteemos a ver a nuestros vecinos, los anglos, los estadounidenses. Estados Unidos vive de una forma completamente distinta. Hay zonas residenciales, no hay ni una sola tienda. Hay zonas comerciales, no hay ni una sola vivienda. Y luego hay zonas industriales o empresariales. Comparativos. No hay ni comercios ni residencias. Y todo lo conectan con carreteras de primer nivel. Sí. Entonces, los modelos son completamente distintos. El problema es que para épocas en las que nosotros vivimos, nos estamos convirtiendo mucho en ciudades anglosajonas. La verdad es que eso, y convertir estas ciudades tradicionalmente españolas, concéntricas, a ciudades tipo anglosajón, pues requiere una gran inversión en temas de movilidad, que no hemos cumplido la cuota. Ni Guadalajara, ni Monterrey, ni Ciudad de México. ¿Y es posible? Y es muy difícil. Híjole, tendríamos... Sí, sería... Yo creo que sí es posible. Yo tengo una idea. Hay que borrar todo y empezar de cero. Tenemos una bomba. No. Fíjate que recibí a una persona hace algunos años, que creo que no sé si había viajado a Guadalajara alguna vez o tenía muchos años de no venir. Y cuando la llevamos al aeropuerto, una señora, ya mayor, me decía en el camino, me decía, Jacobo, qué ciudad tan ordenada. Ella vive en Monterrey. Ok. ¿Qué ciudad tan ordenada? Se refiriéndose a Guadalajara. Claro. Le digo, estoy hablando de eso hace unos 8 o 9 años. Claro. Entonces le digo, ¿se le hace, señora? Me dice, sí, es que independientemente de lo verde... ¿De dónde era la señora? De Monterrey. De Monterrey. Independientemente de lo verde, las avenidas, la señalización. Le digo, bueno, mire, en defensa de Monterrey, porque al final de cuentas soy regio. Me encanta Guadalajara, pero al final de cuentas soy regio. Le digo, número 1, Guadalajara no tiene todas las montañas y los cerros que están alrededor y dentro de Monterrey. La geografía. Y hay que sacarle la vuelta. Tampoco tenemos un río que atraviesa toda la ciudad y que también hay que sacarle la vuelta. Exacto. Digo, entonces son condiciones muy diferentes que tienen solución correcta e incorrecta, es otro boleto. Claro. Y a lo mejor no se han hecho las correcciones. Pero le digo, y otra cosa, digo, aquí a lo mejor si te pones a contar realidades, estás hablando de una ciudad de Guadalajara que tiene, pues, si le haces el favor, a lo mejor 3 vialidades principales, ¿no? Lázaro Cárdenas, López Mateos y Periférico. Exacto. Digo, obviamente hay más, pero el asunto es que esas son las arterias principales. Digo, entonces, pues a lo mejor puede verse ordenada, pero pues tampoco es la panacea. Y en ese sentido, bueno, para movernos un poquito del tema, Nacho. Sí. ¿Cómo fue? O sea, digo, definitivamente tienes ese sentido del real estate muy, muy, muy por encima de tu nicho y de tu enfoque actual con Airbnb. ¿Cómo entraste? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿de dónde es Nacho Flores? ¿Qué hizo Nacho Flores? ¿Y en qué momento Nacho Flores vio que se estaba dando este fenómeno de la digitalización o que tenía que darse este fenómeno de la digitalización? Porque me queda claro, porque te conozco hace algunos años, que estás en este rollo mucho antes de que empezaran los nombres y los softwares de moda, ¿no? Claro, sí, te entiendo. ¿Cómo empezó el tema? ¿De dónde viene Nacho Flores? Bueno, yo soy ingeniero, egresado por la Universidad Iberoamericana. Me tocó estudiar ingeniería electrónica y toda mi vida de estudiante me dediqué a temas de redes, cómputo y puse negocios desde pequeño. O sea, desde pequeño, te digo, de 16, 17 años, de temas de tecnología. Yo instalaba redes. Es más, a un partido político le instalé su primer red de cómputo conectada con su impresora, con sus computadoras, con todo el sistema, y no tenía yo más de 17, 18 años. Sí, tenemos que aclarar, no estamos hablando de redes sociales. No, estamos hablando de redes de cómputo. Literal, cables cuando solo y aparatos. Era por cable y no había Wi-Fi. Claro. El internet apenas empezaba, muy pocas personas y muy pocas empresas tenían internet. Comencé a instalar
y a vender servicios de voz sobre IP cuando era prohibido. Es más, Telmex tenía una cláusula en la cual si tú contratabas un Internet, en ese entonces se llamaba Internet Directo Personal, no se llamaba Infinitum, así se llamaba su primer servicio, el primer servicio de Telmex, era Internet Directo Personal. Si tú contratabas ese servicio y comunicabas una computadora de Guadalajara con una computadora en Monterrey y hacían un bypass telefónico usando una diadema y software para conectarse, era penado con cárcel. No me digas. Era penado con cárcel. Sí, porque te los estabas brincando. Claro. Y yo lo vendía y lo instalaba, ¿no? Digo, porque no importaba lo que dijera la ley. Lo que importaba era lo que necesitaba la gente y el mercado. Y el mercado estaba dispuesto a pagar un servicio para no tener que pagar las altas tarifas de Telmex, ¿no? O sea, imagínate, yo hacía eso. Yo vendía MP3. O sea, te estoy hablando de antes de que la gente entendiera que existía un formato que se llamaba MP3. Antes que Napster. Antes que Napster. Es más, antes de que los de Tepito vendieran discos piratas, yo ya vendía MP3 y los vendía en formato de CD. Entonces, siempre estuve metido en la tecnología. Obvio, cuando termino la carrera, me fui a vivir a Australia, trabajé con un ruso buenísimo, la verdad es que me dio chamba. Curioso, me quedé sin dinero y empecé a caminar por las calles de Australia, Pitt Street en Sydney, y empecé a preguntarle a la gente quién me podía dar trabajo, porque yo era muy bueno haciendo pues, cosas de computadora y de redes, bueno, no de redes sociales, de redes de computadora e internet. ¿A qué te fuiste a Australia? A estudiar inglés. No sabía, o sea, sí sabía un poco de inglés, pero no lo podía hablar de la forma correcta. Y dije, el mejor lugar para empaparme del idioma y no encontrar latinos es donde no haya latinos. Y el lugar más lejano fue Australia. Así es. Y entonces te quedaste sin dinero. Y me quedé sin dinero. Y así, tocando de puerta en puerta en cada uno de los negocios, ofreciendo servicios de temas de cómputo y tecnología. Y un ruso me adoptó, literalmente me dijo, oye, yo necesito a alguien que sepa. Me puso pruebas, me mandó a algunas compañías a ponerles antivirus, a revisar las computadoras, y así empecé a trabajar con él. Mis compañeros que yo tenía, que también estaban estudiando inglés, y que tenían medio tiempo para trabajar, les pagaban creo que $15. A mí me pagaban $48 la hora. Bolas. Por solo saber cosas de tecnología. Claro. O sea, regreso a México. ¿Estabas en un océano azul? Estaba en un océano azul, siempre he estado en océanos azules. Siempre he entendido que la tecnología me va a dar mucho más dinero que cualquier otra cosa. Y entender tecnología que viene a transformar la vida de las personas y de las empresas. Regreso a México, me contrato con una empresa, Scanda. Scanda ve potencial en mí. Vendíamos call centers y empezábamos a utilizar software de call center. Es más, hoy los call centers ya no son gente. Ahora es software que te está contestando de forma automática con inteligencia artificial. Pero a mí me tocó ser parte de un call center y vender servicios de call center. Y en algún momento también estuve muy involucrado haciendo venta de software a empresas. Ahí empecé. Y después de eso me dediqué a trabajar con compañías. Curiosamente, trabajé con Telmex. Trabajé para Telmex vendiendo software a la medida para compañías del grupo. Después de ahí me muevo a IBM, y en IBM me encargan hacer un tema de digitalización de industria bancaria. Entonces, mi labor era llegar a IBM. Eso fue en IBM. Me vuelvo el que lleva el mensaje del software que hace digitalización de temas documentales y legales para la banca. Y entonces me toca viajar por Centroamérica para ofrecer estos servicios a empresas de Centroamérica. Y luego de ahí me muevo a Lexmark, y en Lexmark continúo con temas de digitalización, temas de contratos digitales. Por eso cuando mucha gente me ve, oye, ¿qué haces también en legal, en temas legales? Y eres organizador de una madre que se llama el Magno Foro Legal Tech en México. O sea, como que ¿qué hace un cuate ingeniero haciendo temas legales? Bueno, pues es que mucha de mi historia
era sentarme con bancos y con abogados y decirles, sus contratos, te estoy hablando de 2008, sus contratos ya no deberían ser físicos, sus contratos deberían ser digitales. 2008, 2009, 2010, y decirles a los bancos que podían darles la oportunidad a sus clientes de aperturar una cuenta bancaria usando un celular. Así. Un celular en el 2010 para abrir una cuenta de banco era algo impensable. No, totalmente. Impensable. El otro día tenía mucho tiempo de no estar en una sucursal de banco. Uh-huh. Y me sorprendió, honestamente, porque le quiero abrir una cuenta a una de mis hijas. Me sorprendió que me dijeron, no, está bien fácil, te metes al portal y ahí abres una cuenta, es una cuenta con estas características, A, B, C y D, no te cuesta, o sea, no hay monto mínimo de saldo, no hay comisión. No hay comisión. Le digo, ¿puede hacer transferencias? Sí, pues tiene banca electrónica y todo. Uh-huh. Dice, ya si quieres otro tipo de cuentas así, pues entonces ya sí tiene que venir y claro. hay que hacer. Pero esa cuenta sí la puedes aperturar. Dice, la vas a abrir en 10 minutos, cuando mucho. Así es. Órale. Le digo, entonces, pues qué bueno que la banca esté evolucionando. Pero ahorita que hablabas de las empresas con las que estuviste. Bueno, evolucionando, cuando dices evolucionando, bueno, les tomó sí, no, claro, décadas. Por supuesto. Pero... Es más, todavía hoy les cuesta un montón de trabajo entender, aplicar y cumplir con temas de tecnología y de digitalización. Y sabes que no voy a defender ni a los bancos ni a los abogados. Pero en el medio también inmobiliario, como sabes, los contratos, cláusulas y demás. Me ha tocado ver contratos justos, por llamarlos de alguna manera. Pero me ha tocado ver unos contratos que dices, oye, te hice algo en mi otra vida, o ¿por qué ¿por qué esta agresividad, no? De entrada. Y también algunos te dicen, es que la borra no era arisca, ¿verdad? La hicieron, ¿no? Claro. Y entonces hay un antecedente, una historia, y nos están... esta mosca nos está haciendo la vida complicada. Nos están haciendo mosca. Nos están haciendo mosca. Esa debe ser enviada de algún banco o algún abogado. Y entonces cada vez hay más cosas de las cuales cubrirse. O sea, ahorita se cubren de temas que antes no se cubrían. Claro. Y conforme va evolucionando todo el tema de negocio, pues igual. Y entonces a la hora de digitalizar o mantener o llevar una plataforma digital desde el punto de vista legal, o desde el ángulo del contexto legal, pues hasta cierto punto entiendes de dónde viene eso, ¿no? Que tarden tanto, porque dice, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar esto? Eso por un lado. Y ahorita hablamos de temas de blockchain y demás. Sí. Pero definitivamente la tecnología, sobre todo cuando no es 100% conocida, claro, pues da miedo, ¿no? Pues, y entonces ahí es una barrera de entrada, ¿no? Sí, pero es normal. O sea, el ser humano le ha tenido miedo al cambio. Claro. O sea, hoy no estaríamos utilizando un automóvil eléctrico si no hubiéramos tenido miedo de cambiar el caballo por un auto a vapor. O sea, no estaríamos donde estamos hoy si no hubiéramos intentado vencer esos miedos. Pero, pues bueno, esa fue mi historia. Así empecé. Me metí con temas digitales desde varias décadas. Me metí con temas legales, me metí con temas financieros. Entonces, mi labor era digitalizar industria bancaria. Y luego empecé a ver, por azares del destino, temas de real estate. En el 2012, en 2011, empiezo a remodelar una casa, que por cierto fue una coincidencia fantástica. Hay una frase muy famosa en el mundo inmobiliario que dice: compra la peor casa en el mejor vecindario. El mejor lugar. Ese será el mejor modo de invertir tu dinero. La peor casa en el mejor vecindario. Y fue lo que hice. Sin saber la frase, sin entender nada de real estate, lo logré hacer empíricamente. Lo malo fue que me dediqué a remodelar tan bien esa casa que luego aprendí otra lección.
tienes un problema, porque si las casas de alrededor en promedio valen 6 y tú remodelas y haces una casa de 10, Sí, pues estás fuera. vas a tener un problema. Claro. No para tenerla, para venderla. Para venderla. Porque el vecindario es de 6, no de 10. Y eso le pasa a mucha gente. Yo lo aprendí a la mala. Afortunadamente, la zona en la que estaba, pues no era tan difícil llegar a esas escalas, y entonces tuve la fortuna de poder vender esa casa a muy buen precio, y curiosamente la vendí en media hora por WhatsApp. Mira qué padre. Sí, la vendí en media hora, la anuncié, había gente que le interesó y la vendí. Pero bueno, esa casa, esa remodelación, me costó dinero, ahorros, y desafortunadamente llegó un momento en que ya no me alcanzó porque hasta me quedé sin trabajo. Y la única forma de poder sobrevivir a esa bancarrota fue utilizar Airbnb. Y así fue como entré en el mundo de las rentas de corto plazo. Así fue como empecé a volverme. Eso fue 2012. Órale. En 2011, 2012 empecé a hacer Airbnb en la Ciudad de México. Y habíamos, en la zona de Villa Verdún, muy cerca de Santa Fe, éramos 7 anuncios, 10 anuncios, éramos muchos. Órale. No había tantos anuncios en el 2012 en la zona de Santa Fe. Y precisamente en Villa Verdún creo que habíamos 2 lugares nada más. Pero también Airbnb era una plataforma muy joven. Muy joven. Muy 2012, joven, o sea, es más, nadie conocía Airbnb en México. Muy poca gente conocía Airbnb en México. Sí, solamente yo creo que un americano o algún extranjero que viniera a México y buscara una propiedad. Generalmente los californianos estaban muy acostumbrados a Airbnb porque era una plataforma que empezó a tener mucho boom en el 2010. Y además se usaba mucho en San Francisco. A mí me tocó quedarme en un Airbnb un año antes de haber sido anfitrión. 2 años antes, en el 2010, 2011, me quedé por allá. En San Francisco me quedé en un departamento y sí me quedé en el clásico Airbnb, que no es el de ahora. Me quedé en un sofá que se hacía cama, horrible, pero baratísimo. Baratísimo en ese momento. Eran como $35 la noche. O sea, la verdad es que era algo solo para pasar la noche. Esos eran los Airbnbs. Han evolucionado a tal grado que hoy, pues muy difícil te vas a encontrar algo de menos de $100 la noche. No, totalmente. Y ahorita llegamos a eso porque ese es un tema también. Así como ha evolucionado la plataforma y se ha convertido en un jugador diferente, también todo el tema del hospedaje ha cambiado a nivel global. Exacto. Creo, ¿no? Sí, sí. Porque inclusive en aquellos años, inclusive creo que antes de Airbnb, había otra plataforma que se llamaba Couchsurfing. Couchsurfing, exactamente. Yo la usaba mucho. Tú lo usabas. Esa plataforma fue el precursor, ¿no? O sea, y no sé si eran los mismos o no, ¿verdad? Pero sí, hay una historia muy curiosa. Muchas de las personas a las que Brian Chesky y sus socios les fueron a pichar, los rechazaron porque le dijeron, no, tú quieres hacer un couchsurfing y eso que tú quieres hacer ya existe. Y además couchsurfing es gratis y tú quieres cobrar, vas a tener un fracaso. Big mistake. Y me recordó la época de cuando a los Beatles los rechazó un manager, ¿no? Claro. Yo dije, no, pobre cuate, el que después de años se dio cuenta que rechazó a la empresa de real estate más importante del planeta. No, los que rechazaron a Uber, los que rechazaron a todas esas plataformas, ¿no? Ya sé. Pero en ese sentido, ahorita regresando un poco, vamos a meter un poco reversa a tu experiencia profesional en las empresas donde estuviste trabajando. Sí. Varias de esas empresas han pasado por una evolución, en algunos casos forzada, precisamente para adecuarse a las nuevas condiciones. Y en el caso, por ejemplo, me refiero específicamente, por ejemplo, IBM. Uh-huh. IBM, pues, tuvo que transformarse. O sea, la empresa es otra. En algún momento, tú sabes que hay un campus aquí en Guadalajara. Sí. En algún momento ese campus tuvo, y en algún momento te estoy hablando por allá del 96, 97. Okay. Llegó a tener 10,000 personas trabajando ahí. Oh. Era el segundo campus más grande de IBM en el mundo. Y bueno, ahora sí que caca happens. Y
tuvieron que transformarse, ¿no? Digo, cualquier animal que no evoluciona se extingue, evolucionaron y ahí están. ¿Cómo ves el general de las empresas en México o en el mundo, para acabar pronto, en cuanto a adoptar esos cambios? Hay algunas que probablemente estén adoptando algunos y hay algunas otras, como pudieran ser inclusive algunos bancos o empresas financieras que también les están echando nombre por acá, las fintech, que ahorita también platicamos de eso, pero sí, claro. O sea, ¿cómo estás viendo esa evolución? ¿Cómo ves que si las empresas están adoptando ese patrón o se van a esperar hasta que alguien llegue y les dé un manotazo en la mesa? Depende qué empresas. Cuando hablas de empresas, o sea, quiero entender que son empresas mexicanas, cualquier escala y específicamente México. Mira, para hablar de México y de ver qué tanto. Llevo tantos años en este tema que yo te podría decir que hay dos tipos de empresas. Las empresas, y vuelvo otra vez a hacer esta alusión al modelo español y al modelo anglosajón. Venimos de una cultura de empresa familiar, donde el que manda es el dueño, y a veces el hijo del dueño. Y lo vemos con empresas muy grandotas en México, ¿eh? Claro. No se pueden quitar este cacicazgo empresarial que limita y que impide que la empresa crezca. Y eso repercute en un país. Vivimos en un país de empresas de cacicazgo, familiares y con una enorme venda en los ojos, porque los dueños dicen, así lo he hecho los últimos 30 años de mi vida, así lo voy a seguir haciendo y así lo tienen que hacer ustedes. Caso contrario, volteemos a ver empresas en Asia o en Estados Unidos o incluso en algunas regiones nórdicas. No hay ese cacicazgo empresarial. Es un tema de talento. ¿Quién es el mejor para esta posición? Y no importa si no es de mi familia. ¿Por qué? Porque la empresa lo necesita. Y cuando esas cosas ocurren, ves resultados en la empresa, en la comunidad y en el país. Desgraciadamente, esto también aplica para el real estate. Voltea a ver el real estate en México y el real estate lo mueven pocas familias. Es más, Guadalajara es un claro ejemplo. Guadalajara lo mueve un puño de familias que son las dueñas o que eran las dueñas de muchos terrenos. Y ya, no hay nada más. Voltea a ver países desarrollados, voltea a ver ciudades desarrolladas. Hay N cantidad de personas y está abierto a la inversión. Y está muy boyante porque el modelo no es de cacicazgo, el modelo es más competitivo. Y ahí es donde hace mucha falta. ¿Tú crees que hoy en día sigue siendo de cacicazgo desde el punto de vista de real estate? Aquí en México, ciudades grandes. Sí, totalmente. Sí, o sea... y lo vemos incluso desde el gobierno. Bueno. O sea, no me hagas empezar ahí, por favor. No vamos a hablar de temas gubernamentales porque el pasado o el futuro gobierno que tengamos piensan igual, o sea, no van a cambiar, es un tema cultural. Ahora, cuando yo estuve en empresas, estuve en Telmex, que al final del día se comporta mucho como una empresa familiar, ha cambiado, pero hay muchos cacicazgos adentro de Telmex y sigue siendo una empresa que se sigue manejando por muchos caprichos personales y egos internos, ¿no? Como muchas de las grandes empresas también, ¿no? Pero se nota muy marcado en Telmex, y cuando entro a IBM, la enorme diferencia es que acá en IBM se comporta de una forma más abierta, sí hay una política, si hay una grid, pero el más talentoso siempre está en los puestos clave. Y ahí no importa si eres familiar, porque IBM no es de una familia, porque es pública, o sea, hay muchas otras razones. Y porque además viene de un origen anglosajón, ¿no? Eso es lo que veo. Ahora, en esta transferencia de conocimiento, de cambiar de un tema analógico a un tema digital, de adoptar nuevas tecnologías, ¿a quién le cuesta más trabajo? A las empresas que normalmente no son de tecnología,
que no tienen bases tecnológicas y que son muy manuales. El real estate es un tema muy manual, muchísimo. El banco vivió una época muy manual. Es más, hoy todavía las sucursales son ese gran legado cavernícola de las carpetas, los folders y lo siguen abriendo, ¿eh? Y lo siguen haciendo. Y es como... Lo entiendo solo por una razón. Porque hay gente que no tiene la capacidad ni mental ni de tolerancia para entablar una comunicación digital. O sea, yo me imagino, tengo parientes ya mayores a los cuales ponerlos a abrir una cuenta bancaria de forma digital sería ponerlos en una tortura. O sea, lo entiendo. Y en un riesgo. Pero también entiendo que pues poco a poco esa generación se va a ir muriendo. Claro. Y eventualmente las nuevas generaciones ya no van a querer ir a una sucursal. Hoy bien comentaste que abres una cuenta en minutos. Yo abrí una cuenta empresarial en 48 horas, mi estimado Jacobo. ¿Con qué banco? Ahorita me dices, por favor. Órale. Y aunque sea comercial, pero mis amigos de Albo, la verdad es que son geniales. En 48 horas, una cuenta empresarial. Eso habla de... Sin que les demuestres que no eres descendiente de ningún capo ni de ninguna... Tienen los mecanismos de KYC muy bien estructurados para definir quién es quién de los accionistas, la empresa. Todos los documentos digitales hoy son verificables. Por ellos. Sí. O sea, hoy no hay una sola excusa para decir, es que necesito el documento y que vengas. No hay una excusa. Ni legal, ni técnica. O sea, el banco que te dice, quiero que vengas y que firmemos algo, es porque no quieren. Totalmente, ¿no? Y todavía vas a algunas sucursales y quieres hacer un trámite y no solo no puedes hacer fila en las cajas, no puedes ir con cualquier ejecutivo, tienes que hacerla con el gerente de la sucursal, porque él es el único que te puede autorizar. Es arcaico, es medieval. Totalmente. Es medieval. Le tienes que, digo, ahorita ya yo tengo muchos años de no usar cheque, pero todavía me acuerdo cuando le tenías que llevar el cheque para que él lo firmara. Y entonces ya estuviera autorizado, ¿no? Te voy a poner una más fácil. Estoy por vender una compañía. Uh-huh. El nuevo representante legal tiene que tomar posesión de las cuentas y claves de la cuenta de la compañía. Claro. Bueno, pues tenemos que ir el representante legal actual y el nuevo representante legal físicamente a la sucursal donde se abrió la cuenta de banco de Santander. Si me están viendo los de Santander, qué medievales. Pero obvio, lo entiendo. Españoles. O sea, los quiero. Es parte de nuestras raíces. Pues no hubo. Fíjate que nunca hubo conquista. No existe la conquista. Claro. Solo somos un mestizaje. Pero desgraciadamente, esta cultura medieval española, bancaria, pues la estoy viendo hoy en Santander. Claro. Tengo que ir con el nuevo representante legal físicamente a firmar el documento en la sucursal que abre. O sea, es como para decirles, señores... ¿Y dónde está la sucursal? En Colima. Ah, bueno. O sea, ¿Y tu comprador dónde vive? Y mi comprador vive en San Antonio. Ah, mira. Entonces, es como para decirles, miren, no se apuren. Vamos a sacar el dinero, lo vamos a transferir a otra y que esa cuenta se pudra. Y abrimos otra, o sea, nos da igual. Eso es lo que termina orillando el tema de no entender. Porque podrías mantener el cliente. Podrías mantener el cliente. ¿En qué año vivimos? Claro. O sea, los bancos no saben en qué año viven. Siguen creyendo que estamos viviendo en 1915. Caray. Y las leyes también los obligan así. O sea, también la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no creas que le entienden mucho a la tecnología, ¿eh? Sí. No creas que nuestros legisladores y nuestras autoridades son las más expertas en temas de digitalización financiera. No creas. Por supuesto que no. Si no, no estarían ahí. Claro. ¿No? O sea, quienes entienden tecnología están en puestos mucho más importantes, haciendo cosas más importantes, impulsando. Pero bueno, entonces, para no irnos tan lejos, ¿quién va a poder lograr estos cambios como tema empresarial?
quien en su rol de empresa, en su historial, haya estado muy entendido de tecnología y sea parte de su negocio. Los autos llevan usando tecnología desde hace décadas. Es muy fácil hacer los cambios tecnológicos en la industria automotriz. Te puedo apostar que la industria automotriz se va a digitalizar todavía más rápido que cualquiera de las otras industrias que nosotros veamos hoy en día. Y por eso es que hablo tanto de digitalización en el real estate, porque es una de las industrias más medievales que tenemos en Hispanoamérica, ¿no? En Estados Unidos existe una cosa que se llama el MLS, que es la lista de todos los inmuebles que hay, que ya fueron vendidos, que están por venderse, que están en renta. El MLS es como la base de datos. La base de datos, claro. La base de datos más actualizada, y toda esa base de datos está perfectamente, accesible. En México, pues ojalá pudiéramos saber cuáles son los inmuebles que están en renta y cuándo se rentaron. No existe. Bueno, no existe, digamos, desde el punto de vista de una base de datos de gobierno. Exacto. Existe lo que puedas conseguir en el mercado inmobiliario, lo que alguna agente inmobiliario formal tenga como su base de datos para poder utilizarla. Ahora, voy a hacer un paréntesis. En la Real Academia de la Lengua Española dice que un disruptor es algo o alguien que interrumpe bruscamente. Sí. ¿Te consideras un disruptor? Ah, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Mi personalidad es así. Es ser abrupto en un cambio de mentalidad. Totalmente. Quienes me conocen y son mis amigos y hasta socios dicen, no, Nacho está loco. Buena onda, pero sí se le bota la idea y todo. Claro, porque pienso que deben haber muchos cambios en temas culturales, sociales y económicos, y de forma muy tajante para que puedan ser efectivos. Ahora, hay agentes, digamos, variables que ya están sucediendo y que eventualmente van a obligar a todas esas entidades, bancos, que si notarios, que si no sé, una buena cantidad notarios. de personas que van a tener que cambiar sí o sí. Como, el que se negaba a usar un teléfono, pues alguien o él se vio obligado a utilizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no te vas a poder comunicar. Claro. Pero en ese mismo sentido, vienen, por ejemplo, instituciones o empresas de las llamadas fintech, ¿no? Sí. Que empezaron ahí a meter el pie y luego evolucionar y luego más grandes y demás, y hay bancos completos. Sí. Esa parte, ¿cómo la percibes? ¿Es ahí? ¿Ese es el lugar donde debemos de estar en general o todavía debe haber varios pasos más adelante? A ver. Te voy a poner mi meta, mi futuro ideal, y a partir de ahí podríamos construir, no sé si cronológicamente, pero sí tener la idea de qué pasos previos hay que lograr. La meta futura es que toda transacción, vamos a hablar del tema financiero y real estate, ¿no? Que es el más relevante. Toda transacción inmobiliaria, de crédito, de traslado de dominio, con tema de titularidad de una persona o una empresa adquiriendo un inmueble o adquiriendo un crédito, todo el proceso no debería tomarte más de 5 minutos hacerlo a través de un dispositivo electrónico. Validar tu identidad, hacer el consentimiento digital, hacer el traslado de dinero, proteger ese dinero, hacer el traslado de dominio y adquirir tu título de propiedad, incluso con un crédito. Todo ese proceso lo podrías hacer en 5 minutos. La tecnología que hoy tenemos, existe. No la del futuro, la que hoy tenemos, ya te puede hacer todo.
validar identidad, validar el consentimiento digital, inscribir en el registro público, avisar al gobierno, buscar bases de datos, rechazarte si estás en algún buró, si estás solicitando un crédito. O sea, toda esa información, en cuestión de segundos, ya se pueden hacer esas actividades. En menos de 5 minutos una persona ya podría hacer compra-venta, renta, protección, crédito, compra particionada, un tema de comprar en fracciones, comprar fractional. Todo eso ya lo podríamos hacer. Todo. ¿Qué es lo que no está listo? La parte legal. El concepto legal de cómo toda esta operación técnica puede funcionar, a todos los legisladores y a todos los actores que involucran temas financieros, temas notariales, temas de real estate, les cuesta trabajo entender que el tema técnico no tenga una llave oculta, que no haya alguien o una empresa tratando de robar información. O sea, es el marco legal. Entonces, el que no ayuda. No ayuda el marco legal. No el marco legal. Pero digamos, las empresas, si quisieran, podrían también torcer brazos y presionar para que ese marco legal fuera, pues digamos, más adecuado a los tiempos actuales, ¿no? Totalmente. A ver, vamos a poner un ejemplo. La digitalización en temas de aeronáutica, hoy en día, tú podrías despegar un avión y aterrizarlo sin necesidad de los 2 cuates que se sientan en un asiento. ¿No? O sea, ya estamos en esa era. Sí, pero es un backup de seguridad. No. ¿No? No. ¿Sabes qué es? Es un tema sindical. Sindical. Los automóviles ya podrían ser manejados sin el cuate. No, ya son. Sin el cuate. Ya hay taxis en California. Pero ¿sabes por qué no? Por un tema sindical. Por un tema sindical. Pero, y este tema de la digitalización del real estate o la digitalización bancaria tiene un montón de aristas por temas sindicales y por intereses políticos y por intereses empresariales. Totalmente. Hay un marco legal en general que contiene una serie de personajes o de entidades que hacen ese proceso más difícil. Mucho más difícil. Digamos, pero como especie, digamos, ya tenemos esa tecnología, pero es el mismo Elon Musk habló hace poquito de que el taxi autónomo todavía le faltaba tantito, pero y hablando de un tema tecnológico, ¿no? Porque ha habido una serie de accidentes y demás situaciones ocasionadas, o provocadas por autos autónomos. Claro. O sea, como que todavía no estamos ahí. Y a lo mejor es un tema ya más enfocado a la tecnología y a otras disciplinas. Pero hablando específicamente del tema financiero, yo coincido contigo. Si el día de mañana estoy tocando madera, vamos a hacer una transacción de la venta de un terreno aquí en Guadalajara. Qué bueno. Mediante un esquema de fideicomiso y demás. Ok. Y no me lo vas a creer, pero tiene que viajar gente de un lado a otro en cuanto a la institución financiera para hacer toda la transacción junto con el notario, junto con el vendedor y el aportante y el que se queda. O sea, dices, ¿cómo es posible, no? A mí me sorprende cuando una empresa solicita, una empresa grande, solicitan una garantía corporativa, eso es válido, pero la solicitan notariada y apostillada. O sea, dices, ay, güey, ¿qué te hicieron de chiquito, güey? O sea, ¿qué sucedió que te...? Ese es un pensamiento muy de abogado. Totalmente, y es un tema legal, ¿verdad? Pero a final de cuentas es como que es un backup del backup del backup del backup. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí en ese sentido, en base a tu opinión, estamos años luz todavía de llegar a un punto. Sí. Falta mucho. Falta mucho. ¿Y de quién depende? Pues depende de nosotros. O sea, depende de quejarse con Santander y decirle, oye, Santander, no vuelvo a abrir una sola cuenta de banco más si no tienes un proceso digital para hacer todo esto. Y señores, no abran una cuenta en Santander. Depende de nosotros. Señores, no vuelvan a usar un notario
que les hace ir a su oficina a validar identificación. O sea, no, depende de nosotros. El ciudadano tiene la voz y tiene el poder. ¿Por qué Uber funciona? Pues porque la gente dijo, ya no quiero el taxi. A pesar de que los taxistas son el gremio más protegido de los gobiernos, porque son su mazo de movilización, estructura sindical, de choque político. ¿Y dónde están? Pues haciendo sus marchas, ¿eh? Pero Uber se los comió. Y no porque Uber haya hecho lo mismo, chocar. No, es porque los usuarios, el ciudadano, que es el verdadero empoderado, dijo, yo ya no quiero usar taxi, voy a usar Uber. Y lo mismo le pasa a Airbnb. Oye, yo ya no voy a rentar si me pides aval, si me pides firmar un documento. ¡Qué locura! ¿Sabes qué? Voy a rentar, entro a una aplicación, pago y tengo mi renta en automático. En automático. Eso lo hace el ciudadano. Ahora, para ayudar a eso, ayudar a ese proceso, también te he escuchado hablar mucho del blockchain, de la tokenización, que puede ayudar a dar esa certeza jurídica o ayudar a ese marco legal. ¿En dónde estamos ahí? Ya hubo quien me pidió un contrato firmado con la Fiel. Sí. Que bueno, dices tú. Sí, seguramente. Eso ya se... Sí. Ya dices, bueno. Híjole, a ver, hablar un tema de hacia dónde apunta blockchain y los temas de seguridad, de encriptación de datos, pues nos llevaría mucho tema, pero haciéndolo muy resumido. Blockchain no es otra cosa más que un mecanismo o una forma de poder controlar entradas y salidas sin que necesitemos a un notario. O sea, al final del día, comparándolo con el real estate, tú necesitas al notario porque él es el que testifica que tú eres Jacobo, que yo soy Nacho, que cada uno está dispuesto a firmar un documento y luego ese documento, en fe notarial, lo inscribe en una cosa que se llama el registro público, ¿no? Donde están todas las transacciones. Ese notario es una persona y esa persona puede ser susceptible de errores humanos o incluso de extorsión o incluso de amenazas o incluso de fraude o incluso de omisión o de torpeza. Corrupción incluso. O corrupción. En el momento en que tú usas tecnología y eliminas a este intermediario, blockchain lo que hace es, oye, yo tengo que validar que tú, Jacobo, y tú, Nacho, hagan la transacción correcta y la voy a guardar exactamente como se necesita en este registro público. No necesitaste un intermediario para hacer esa transacción y hacer una inscripción pública. Ahora hay algunos encargos, ahí vamos a hacerle suma a eso. Hay algunos encargos que tiene el notario. Sí. Para poder ser notario. Que él tiene que confirmar no solamente la persona, la validez, que eres tú y soy yo. Tienen que confirmar también, vamos a hablar de la venta de un terreno. Sí. Que era de la familia y se compró en centavos y se está vendiendo en dólares, metro cuadrado. Pues ahí hay una situación fiscal importante que el dueño que va a vender tiene que solventar de alguna manera. Claro. El notario tiene que asegurarse que la estrategia fiscal, cualquiera que esa sea, que el dueño va a utilizar, pues también igual esté dentro del marco de una ley. Entiendo. ¿Verdad? Esa es una variable de las que el notario tiene que asegurarse, no solamente la personalidad y demás. Claro. Eso, ¿cómo lo podríamos cubrir? O sea, ahí necesitas al notario como quiera, aunque la firma suceda de otra manera. Pero ¿por qué lo necesitas? Volvemos a lo mismo. Porque, ¿quién valida eso? Porque la documentación, porque el histórico, porque el contexto no está documentado. Entonces sí necesitas a un actor que tome conciencia legal, que tome conciencia social, que tome conciencia económica y que actúe en consecuencia. Pero si tú tuvieras
Y volvemos otra vez al tema de la digitalización. Si tú previamente tuvieras todos los predios digitalizados, todas las transacciones digitalizadas, pues eventualmente no necesitas a alguien que valide todo eso. No lo necesitas. Pero el comienzo de todo es empezar a digitalizar. Y cuando digo digitalizar es que todas las transacciones, toda la información de renta, de venta, de inscripción, de dueños, todo pueda estar al alcance de un programa, de un software, y extraer esos componentes, esos datos, esas variables de forma automática. Hoy no lo tenemos. Pero digamos que pudiera ser un proceso parcialmente digital, cuando menos. Sí, ahorita hay muchas cosas que los notarios ya hacen digitalmente. Cuando te piden tu identificación, ellos seguramente ya cuentan con alguna aplicación para conectarse al INE o a quien revise los pasaportes, y hay aplicaciones que tú con una selfie, una fotografía, puedes validar si esa identificación no es apócrifa, no es falsa, y que realmente esa persona sí tenga vigencia sobre ese documento. Ya muchos notarios lo están usando, ¿no? O sea, hay mecanismos y hay software que ya los notarios empiezan a utilizar, pero hay muchas otras cosas que podrían digitalizarse desde origen. Pero falta que nosotros los ciudadanos obliguemos y pidamos, y obviamente estemos insistiendo en que se digitalicen muchos de los servicios. Muchísimos. A ver, en este tema nada más, un tema más. Sí, ¿no? Claro. La tecnología ahorita, creo yo, porque lo veo, que ahorita la tecnología abre la puerta al negocio inmobiliario, cualquiera de sus mercados, nichos, a cualquier persona, o cualquier persona que tenga ese interés, ¿no? No, porque también hay muchos casos muy sonados de cosas que salen mal a propósito o sin querer. ¿No ves ese tema de la tecnología, que al abrir tanto esa puerta, pues cualquiera piense que ser un desarrollador inmobiliario es, lo hago mañana, tomo un curso en línea y vámonos. Vamos a empezar a pedir aportaciones de tierra, construir departamentos o casas y demás. ¿No ves esa parte riesgosa? Porque la tecnología pues te va a ayudar a agilizar y avanzar y hacer muchas cosas que a lo mejor hoy hacemos o hacíamos a mano, a pie. Claro. Pero esa parte, pues a final de cuentas el conocimiento tiene que existir. A ver, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor retrata mucho este sentimiento. Yo, para diseñar un proyecto arquitectónico, antes, hace 20 o 15 años, necesitaba tener conocimientos de espacialidad, de diseño técnico, de dibujo, para entender proporciones, para hacer todo esto, ¿no? ¿Y qué necesitaba? Pues a lo mejor contratar a un buen arquitecto que me hiciera algunas propuestas arquitectónicas de algún proyecto. Hoy tienes un software que piensa como 1000 arquitectos. Sí, claro. 1000 arquitectos. Y te puede dar 100 propuestas. Y tú le puedes decir qué tipo de diseño, qué tipo de espacialidad necesitas, cuántos metros disponibles, cuántos metros utilizables, cuántos metros habitables, y te va a dar todas las composiciones posibles de la mejor forma y además eficientado. Ahí quizá el criterio o quizá la diferencia sería esa información con la que alimentas a ese software, ¿verdad? Claro. Que igual, si yo quiero diseñar una casa, pues yo a lo mejor voy a decir, no, pues la quiero con 3 recámaras, 3 baños, una cochera, una sala, pero un arquitecto va a poder decir, o alguien que sabe, va a poder decir una altura de tanto, con una iluminación así, con materiales de estos, o sea, puede ser mucho más específico, ¿no? Sí. O sea, sigue habiendo esa necesidad, ¿no? De tener ese conocimiento. Yo lo siento más por un tema artístico. Okay. El arquitecto, y al final del día los seres humanos, hacemos cosas muy artísticas, y lo artístico sale de esta creatividad y esta combinación de ideas que tienen que conectar con emociones. Y un software va a ser muy difícil que conecte las emociones de un dueño o de un proyecto
y las plasme en una creatividad arquitectónica. Va a ser ahorita todavía muy difícil. Por eso es que la inteligencia artificial la estamos alimentando para que pueda emular esta conexión de emociones. Pero llegará el momento en el que también, como le hablas a tu arquitecto, le hables a un software y le digas, necesito que tomes esta emoción que yo tengo y la transmutes a un tema arquitectónico. Eso va a pasar. Yo creo que sí, definitivamente. Eso va a pasar. Lo que podemos ver ahorita que la inteligencia artificial puede hacer es increíble. Era mi siguiente punto. Ahora, si eso lo hace con la arquitectura, yo volteo a los abogados y les digo, ay cabrones, si eso hace con arquitectura, ¿qué crees que va a hacer con cláusulas, leyes, tema constitucional, códigos, que literal es lo que se lee, se interpreta y se escribe, que es 1000 veces más sencillo? O sea, si las cosas artísticas que dependen de emociones, de creatividad, de un montón de conceptos para poder unirlos y crear, hacer creación, ya lo estamos haciendo con software. Algo que está escrito, o sea, que no cambia, que es la ley, como ¿por qué se les ocurre decir, no, es que eso no puede suceder en la ley? O sea... Pues mira, digo, bueno, estamos hablando de escenarios hasta un poco... Hasta de un poco de miedo. Pero mira, sin meternos en tanto problema, yo no creo, y esto siempre lo he dicho en las pláticas y en las presentaciones que doy, yo no creo que toda nuestra vida humana va a terminar siendo software. No lo creo. Uh-huh. Lo que sí creo es que debemos eliminar las fricciones que un ciudadano tiene al hacer un proceso. El proceso de real estate, de traslado de dominio, de compra, de renta, ese se va a eliminar. Lo que no va a eliminarse es la enorme necesidad de que alguien te explique y te diga cuál es ese proceso, cómo hacerlo y sea tu guía. Hoy hay guías que te dicen cómo usar TikTok. Claro. Hay guías, hay gente que gana mucho dinero explicándote cómo manejar un auto de carreras. Hay escuelas que te enseñan a manejar autos de carreras o motos de carreras, que hoy tienen toda la tecnología embebida, que tienen ABS, que tienen control de tracción, que tienen sistemas de reparto de frenado. Simuladores. Sí. Ahora, hay guías, y yo lo veo así, hay guías, y estos arquitectos, estos notarios, estos desarrolladores, se van a volver guías expertos en cierto software que les van a ayudar a los clientes a llegar a su fin de manera menos friccionada. Y ahí es donde está el verdadero cambio y la digitalización de una industria. En que en vez de volvernos operadores, o sea, yo veo a los notarios y es como, híjole, eres un güey que saca copias, eres un güey que pone sellos, eres un güey que lee en voz alta un documento. O sea, lo haría un chango, cabrón. Lo haría un chango si pudiera hablar. Con todo respeto a mis amigos notarios, pero y entiendo que atrás hay un conocimiento legal, pero eres un operador. ¿Y qué hacen los notarios? Contratar operadores, chalanes, que hagan su chamba para poder multiplicar sus ingresos. Bueno, llegará el momento en que no necesites un operador. Vas a hacer software, vas a usar software y te vas a volver un guía. Te vas a volver alguien que utiliza su creatividad jurídica para poder guiar sin fricciones a un cliente. Pero están en una conversación, o es muy difícil entablar esta conversación de creatividad jurídica, porque los abogados nacen y se hacen cuadrados. Esa es la diferencia entre los ingenieros y los abogados. Los ingenieros todo el tiempo estamos viendo cómo solucionamos y cómo quitamos problemas. Y los abogados dicen, no, es que así es la ley. Claro. Oye, pero eso es un chingo de fricción.
Es que así es. No hay que cambiarle, no puedes cambiarle. Bueno, claro. Entonces, están diseñados para no ser creativos. El reto de esta época es que en todas las industrias, en todos los oficios y profesiones, nos está obligando la tecnología a ser creativos, a hacer algo que no habíamos hecho antes. Ahorita que estás tocando ese punto, dentro de los actores principales en un esquema inmobiliario, en un esquema de real estate, en un esquema financiero que están muy, muy, muy ligados, ¿verdad? ¿Cuáles, aparte de los notarios que ya lo has mencionado varias veces, cuáles otros jugadores, cuáles otras entidades crees que vayan a ser impactadas por esta disrupción? Los hoteles, los hoteleros, mis amigos hoteleros tradicionales están sufriendo. Y están sufriendo porque quieren. Hay una enorme campaña de desprestigio contra Airbnb y contra una cosa que le llamaron la gentrificación de las ciudades. Híjole, hay que leer un poquito para entender que la gentrificación tiene toda la vida. Es parte de nuestra naturaleza humana civilizada. La hemos visto toda la vida. La vivimos. Es más, nosotros hemos gentrificado zonas. Cada uno de nosotros ha gentrificado una zona. Lo malo es que ahora les afecta en el bolsillo a los hoteleros de antaño. Y hay grupos muy grandes hoteleros que no les gusta que les muevan su industria. Y sobre todo en una industria tan patriarcal como la hotelera. Claro. Entonces, fíjate, ahorita que hablas de ese tema de la hotelería, no es mi mercado, pero en situaciones como las que vivió Acapulco. Hoy en día, el otro día tengo un muy buen amigo, sin agraviar, que él es de Acapulco, estuvo ahí hace unos días. Le digo, ¿cómo está Acapulco? Me dice, no, olvídalo. O sea, sigue todavía... Está muerto. En un proceso muy, muy difícil. Es un zombie. Sí, exactamente. O sea, todavía está desafortunadamente en un proceso muy complicado. Y pues no recuerdo el porcentaje y no lo quiero inventar, pero un porcentaje muy pequeño de la capacidad hotelera que había antes existe. Entonces, si tienes una herramienta o una plataforma como Airbnb, pues es una alternativa. Claro. Para cierto nicho, para cierto grupo, pero lo que tú quieres es que la gente vaya a Acapulco. Si la gente no va es porque no tenía dónde quedarse, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es donde entran estos agentes de cambio que pueden influir positivamente. Te prometo que ahorita nos metemos de lleno en Airbnb, pero quería que también nos platicaras un poco. Tú has sido evangelizador de temas como los que estamos hablando ahorita, de la digitalización en general. Sí. Y lo has llevado a empresas, a fundar empresas que promuevan y que ofrezcan este tipo de servicios. Platícanos de Fido. Airbnb la vamos a dejar al final para así como que la cereza en el pastel, pero de Fido, el fractional que estás llevando ahorita, ¿cómo ha sido ese proceso? La verdad es que me metí al tema de real estate por necesidad. Y me fue gustando el tema de los ingresos. O sea, yo desconocía. Sí, donde haya. Yo desconocía por completo. Estoy hablando de que el 2011 para mí fue un cambio de mente, porque venía del tema tecnológico muy fuerte, muy fuerte. Y en el 2011, 2012, entiendo y empiezo a darme idea de que el real estate es un gran negocio, es un sector que te puede generar mucha riqueza. ¿Qué pasó en esos años que te llamó la atención, que te volteó la mirada? Pues sobreviví, mi estimado Jacobo. O sea, sobreviví gracias a un inmueble. Órale. Y cuando sobrevives y además te genera ingreso y dices, oye, y esto es pasivo, y empiezo a entender el tema de los activos y los pasivos, empiezo a tener un ingreso pasivo. Oye, creo que por aquí hay una beta. Y esta beta, pues hay que buscarle. Y empiezo a descubrir, me mudo a Tijuana, compro una propiedad específicamente para ponerla como Airbnb. De hecho, fui la segunda propiedad en playas de Tijuana, en Airbnb, listada en Airbnb en el 2014 éramos solo 2 Airbnbs. Ya en el 2015 formalmente habíamos 4 Airbnbs en playas de Tijuana, solo habíamos 4. 2015, o sea, nada, prácticamente ayer. Sí, claro.
Y de ahí me doy cuenta, pues que podríamos escalar el negocio. Y empiezo a buscar propiedades como para comprar un terreno, construir unos departamentos y volver a empezar otra vez otro proyecto de Airbnb. Pero surge algo, me estafan. Doy un anticipo con el clásico contratito, un enganche, doy dinero por anticipado y nunca veo que se concrete la compra. Y entonces pues le hablo al broker, le digo, oye, te di dinero, firmamos un contrato, ¿qué pasó? Híjole, pues es que no me contestan y no me contestan. Oye, pero yo ya te di el dinero. Sí, perdóname. Y entonces pues resultó en una estafa. Y no era dinero mío. Era dinero que había juntado de amigos y familia para ir y comprar ese terreno. Y entonces me doy cuenta que existe en México un grave problema porque al momento de comprar, todos en Hispanoamérica compramos yo confío en ti, te doy un enganche, te doy un apartado. Y entonces el origen del fraude inmobiliario viene de que no hay un proceso de compra definido. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el proceso para comprar un inmueble? Tú me vas a dar un proceso que tú aprendiste, que tú haces. Si yo le pregunto a un notario, el notario me va a dar otro proceso distinto. Si yo le pregunto al director de RE/MAX de México, me va a dar otro proceso distinto, que él tiene como proceso para toda su franquicia. Y si yo le pregunto a alguien más, me va a dar otro. La compraventa inmobiliaria en México no tiene proceso. No hay un estándar. Voltea a Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso para comprar un inmueble? Está bien claro. Y son casi 3 pasos, ¿no? O sea, son más, pero lo voy a resumir así. Tienes una escrow company, depositas el dinero y entonces firmas el contrato. O firmas el contrato y depositas el dinero, firmas el contrato y se lo entregas a una escrow company. ¿Para qué? Para que el dinero no lo tenga ni el vendedor ni el comprador. Ni el comprador. Claro. Ese es el primer proceso. Nadie en un país anglosajón va a comprar o vender si no hay una escrow company intermediando el dinero. O sea, claro, no hace falta haber ido al ITAM, no hace falta ser notario distinguido, emérito, para entender que el real estate en México y toda Hispanoamérica no tiene un proceso de compra. No existe. ¿Cuál es el primer paso? O sea, no hay que ser tan inteligente. Solo hay que decir, oye, la ley en México necesita que haya una escrow company para todas las operaciones inmobiliarias. Y te apuesto que el día que salga esa ley, al siguiente día, se acaba el fraude inmobiliario. No, totalmente, porque ahorita, digo, el proceso realmente no debería de requerir de una parte de dinero. No debería. No debería. Y las transacciones, sobre todo las institucionales, no la requieren hasta el día de la firma, en donde estamos todos en la notaría, órale, ya llegó el dinero para poner el último punto de la firma y en 2 minutos, órale, ya, o sea, ese estás proceso, calculando ahí. Ese proceso es una ridiculez. Si va a llegar o no va a llegar, si ya cayó, es que ya hiciste la prueba con 10 pesos, sí, ya lo hice. Yo le he preguntado a cada notario que tengo enfrente, les he hecho una pregunta muy sencilla. Oye, ¿en qué momento, qué sucede primero? En el momento de una compraventa inmobiliaria, ¿qué sucede primero? ¿Sucede primero el pago o sucede primero el traslado de dominio? Nadie sabe contestar. Unos te van a decir una cosa y otros te van a decir otra. Sí. Porque te dicen, no, primero se tiene que haber pagado y luego se hace el traslado de dominio ya con la firma y toda la inscripción en el registro público. Ok. Pero si yo traslado el dinero y la otra persona no firma, entonces pues me quedo sin mi dinero y me quedo sin el traslado de dominio de la propiedad. No, pero es que le pedimos que firme y entonces ya que ustedes se paguen, y si no se pagan, pues entonces nosotros no lo metemos. Y le digo, no, pues ¿quién en su sano juicio va a firmar algo si no recibe dinero?
todos los que han comprado, vendido y vigilado una compraventa inmobiliaria en México, es como, es ilógico. Un niño te diría, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué no agarras el dinero, lo pones en una caja, ya está ahí, ni tú la tienes, y cuando ya se hayan pagado, se hayan entregado y se hayan firmado, agarran el dinero y se lo dan, y listo? Un niño haría eso. Claro. Nuestros legisladores y nuestros abogados mexicanos, no. ¿Por qué? No lo sé. O sea, créeme, Jacobo, he tratado de entender este proceso de compraventa inmobiliaria en Hispanoamérica y no me termina de entender por qué no existen escrows en México. Y esa fue la razón por que en el 2018 fundé Fido, precisamente para ser el primer escrow inmobiliario digital, que no tuvieras que hacer nada en físico, sino que hicieras todo en manera digital, validar identidades, firmar contrato, proteger el dinero y luego ya terminar con el notario, porque ese sí ya tendría que ser físico, pero el dinero estaba protegido. Y una vez que el notario firmara, entregara y notificara al escrow, el escrow dispersaba. Pago de impuestos, pago al notario, pago al broker y pago al dueño. Todo a través de la misma plataforma. Todo a través de una plataforma. Sí. Pero creo que México no está preparado todavía Está para listo. eso. No está listo. Y de ahí te moviste hacia... Y luego estuve apoyando empresas de firmado digital. Entonces estuve asesorando a varias empresas. A Fido la vendiste, ¿verdad? O sea, la adquirió una No, empresa. mira, Fido, hubo una noticia de compra, pero la compra estuvo condicionada. Okay. Íbamos a vender la compañía siempre y cuando cumpliéramos metas de venta. De venta. Desgraciadamente no hay un solo vendedor inmobiliario que quiera utilizar un servicio de escrow porque están acostumbrados a dame el enganche, dame un depósito, dame un anticipo y entonces voy y firmo. Oye, ¿cómo que lo vas a poner en un escrow? ¿No me vas a dar nada? Pues no te vendo. No, pues ve con otro a que te acepte el escrow. Aquí yo no. Órale. Es muy complicado. Entonces, terminamos cerrando la compañía. Okay. Porque no hubo ventas. Y después de eso, me dediqué a asesorar a compañías que hacían firmado digital. Firmado digital. ¿Para qué? Para mejorar los procesos, para entender para transmitir lo que yo he aprendido desde 2010, 2008 de temas digitales, de consentimiento digital, de documentación legal digital, de contratos. Y en ese lapso ocurrió algo interesante. Hice en el 2022 el primer Magno Foro LegalTech y lo organizamos en la Ciudad de México. La idea era invitar a personajes interesantes de la escena política y legal de México para que platiquemos al ciudadano y a los demás abogados cómo digitalizar esta industria, que necesita también digitalizarse. Y por eso el término de LegalTech. LegalTech, al final del día, es la tecnología aplicada al derecho, o el derecho utilizando tecnología para mejorar su operación. Hicimos el primero en 2022 y en el 2023 hice el segundo Magno Foro, que ya fue presencial, que ya fue más grande, en un escenario. Fueron 5 días, o sea, fue una locura. ¿Y lo vas a hacer cada año? Tuve 64 speakers. 64 speakers en un escenario, transmisión en vivo. Fue el mejor evento de LegalTech del año pasado. Este año lo voy a repetir, ya no con la marca que teníamos antes, ahora lo vamos a hacer con otra marca, pero va a ser el tercer foro LegalTech que voy a armar. ¿Cuándo? Buena pregunta, va a ser este año. Va a ser este año. Todavía estoy definiendo las fechas, pero fechas. Lo vamos a lanzar pronto. Vamos aterrizando y vamos a hablar de Airbnb. Ya nos platicaste un poquito cuando empezaste, pero ahorita eres... bueno, te platico lo que pasó después. Bueno. Empezamos a hacer lo de Fractional. Perfecto, tienes razón. Hay una empresa que conformamos para hacer temas de Fractional, que es una de las cosas también interesantes. A lo largo de toda esta experiencia, me doy cuenta de que está bien, vas a comprar un inmueble, pero ¿ya viste los precios? Sí. Ahorita pasé por aquí. Sí.
y decía un departamento de 2 recámaras desde 4.3 millones de pesos. De pesos, sí. Y yo dije... Y a lo mejor 60 metros cuadrados. No. O sea, ¿quién? O sea, ¿quién en menos de 40 años, o de una edad de menos de 40 años, menos de 30 años, que los chavos ahora están buscando dónde vivir, va a tener 4.3, aunque sea en crédito? Es más, ¿quién les va a dar crédito? Claro. 4.3 millones de pesos por un departamento y de 2 recámaras. O sea, no. Y entonces, hace 3 años empecé con la idea de deberíamos tener la opción de comprar pedacitos de un inmueble y no necesariamente comprar todo. Algo que hace 100ladrillos.com, algo que hace Brick, es democratizar la manera en que tú puedes invertir en real estate. Pero no eres el dueño que pueda usar ese real estate. Eso me queda claro y creo que he visto varios modelos de fractional. Sí, ya hay varios. Que hay varios que están ahí funcionando. Y básicamente eres dueño, eres copropietario junto con los otros 5, 6, 10 o los que sean, ¿no? Lo he visto mucho en destinos vacacionales. Sí. Donde un beachfront pues te va a costar un brazo y la mitad del otro. Yes. Y entonces, bueno, eres dueño y tienes el derecho del uso durante 4, 5, 6 semanas en el año, que Exacto. es realmente lo que estarías usándolo, ¿verdad? No vas a irte a vivir ahí. ¿Cómo es que, digamos, todo el entorno de ese modelo es que tengas al alcance una propiedad que tú solo no podrías tener, o sería muy difícil que la pudieras adquirir para poderla utilizar? Pero en muchos casos pierdes o es más difícil poder lograr que esa propiedad te genere un ingreso. O sea, yo veo el real estate como una de las mejores inversiones que puedas hacer. Y mucha gente se clava en la famosa plusvalía, que no me gusta ese término. En Estados Unidos le llaman capital gain, que es realmente lo que tú estás buscando. Esa es una mejor descripción. Es una mejor descripción. Pero en el caso de una propiedad fractional, asumiendo por ejemplo de un beachfront o de alguna propiedad de ese tipo, inclusive un departamento dentro de la ciudad o un departamento en zona urbana, es más complicado que tú puedas generar un rendimiento. Claro. Y que realmente funcione como tal. Para usarlo, sí, pero para un rendimiento, y si persigues un rendimiento, tener varias propiedades, lo veo ya un poquito más complejo, ¿no? Depende. Hay mercado para cada una de las personas que desea algo del real estate. Si yo quiero una segunda vivienda, una vivienda vacacional en la que yo pueda disfrutar 5 semanas al año, 4 semanas al año, pues me conviene comprar un fractional y esas semanas son mis vacaciones en una propiedad que a mí me gusta y además que sé que en los próximos 10 años el valor de esa propiedad se va a apreciar. Y en lugar de que hoy entrara comprando con crédito, pues lo puedo pagar, porque en lugar de una propiedad que vale 10 millones, dividida entre las 10 o 12 personas que puedan ser, a lo mejor te termina costando solo 1 millón, pues 1 millón sí te podría alcanzar para comprar un pedazo de esa propiedad y tenerla a perpetuidad. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? El fractional les ayuda. Los extranjeros utilizan mucho estos modelos de fractional porque dicen, oye, yo voy como snowbird, los snowbirds son los que viajan en temporada de invierno, llegan a Puerto Vallarta, llegan a Sayulita, a Manzanillo, y se estacionan ahí 4 o 5 meses, ¿no? Entonces ellos tienen fractionals precisamente para tener sus 4 o 5 meses, que es la época que van a venir. Hay fractionals hasta de botes, o sea, de veleros y de todo eso, ¿no? En la época del rey Sexto, si no me acuerdo, en Inglaterra, fraccionaban hasta los buques cargueros. Claro. O sea, el fractional también tiene una historia bastante antigua. Ahora, habría que hacer un análisis para saber si un fractional de un departamento en playa, una casa en playa, que tenga posibilidad de rentarse tipo Airbnb, pueda generar un ingreso adicional. Te pongo un dato ahí nada más.
si el fractional fuera propiedad de 8 personas, 10 personas, cada quien tiene sus semanas en el año, el día o la semana al que le corresponde su semana no se utiliza, todos perdemos esa posibilidad de utilizar ese espacio. Podrías rentarlo en Airbnb esa semana, pero pierdes esa posibilidad porque entonces entras en otra dinámica de cómo lo administras, cómo lo equipas. Exacto. Ya es otra. Por eso es muy interesante definir que cada grupo de interés tiene que estar alineado en el mismo contexto del fractional. Es decir, no podríamos, que eso es lo que yo veo en algunos de los fractionals que están hoy lanzando, es, ¿para quién es esta propiedad? ¿Para el que quiera tener un pedazo aquí? No. Yo creo que primero armas el grupo y dices, oye, somos puros cuates de 50 años. Ya no nos interesa la fiesta, queremos un lugar tranquilo, queremos ir con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, y queremos ese espacio, y lo único que quiero es que la propiedad se mantenga. Ah, perfecto, pues van a ser 12 socios, o 10 socios, 8 socios, del mismo objetivo, del mismo nivel, del mismo perfil. Porque si empiezas a combinar intereses en estos grupos de fractional, empiezan los problemas. Claro. Yo creo que primero es el grupo, y después es el proyecto. Que ese es otro modelo. O sea, ya estás hablando de un modelo diferente al fractional que se vende. Ah, sí. Que se anuncia. Es que, a ver, el fractional que se vende en México, lo están vendiendo porque, oye, ¿cómo le hacemos para vender esta cosa tan cara? Claro. ¿Cómo le hacemos para vender esta madre tan cara? Güey, pues pártelo en pedazos. A ver qué güey nos compra esto. Y te digo algo, no lo están vendiendo. Y la lógica es muy simple, o sea, la gente no es tonta. Si vale caro completo, pues va a valer caro en fracciones. Claro. Sí. O sea, y cuando digo vale caro, es no me beneficia completo, no hay un interés financiero o un beneficio completo, pues menos va a haber un beneficio en pedazos. Es lo mismo. Yo creo, y por eso hacemos este proyecto, yo vengo con esta idea, de primero armas el grupo social con un interés específico y les preguntas, oye, ¿tú lo quieres para ponerlo en Airbnb que te dé profit? Sí. Ah, pásate de este lado. ¿Tú lo quieres para vacaciones y con tu familia que esté tranquilo? Pásate de este lado. Oye, ¿tú lo quieres única y exclusivamente para que a veces sí y a veces no? Ah, pásate de este lado. Y de esa forma armas el grupo. Y después dices, oye, a ustedes como grupo que ya está constituido, les vamos a mostrar opción A, opción B, opción C. ¿Cuál les gusta más? Claro. Y lo haces dedicado y diseñado para ese grupo en particular. Bien. Es al revés. ¿Qué es lo que está pasando en el real estate? Ah, vamos a construir, vamos a hacer. ¿Y quién es el usuario final? Quien sea. Quien lo compre. Yo le tiro. Sí, eso es tirar con rifle, no, claro. Con escopeta, no con rifle, ¿no? Por eso eso es lo que yo veo en el fractional. En México así está pasando. Agarran un proyecto que es caro, que es lujoso, que es exclusivo, y luego a ver quién lo paga. Yo creo que el modelo es al revés. Claro. El modelo es primero armas el grupo de interés y después vas y encuentras o construyes lo correcto. Yo creo. Tienes que ir sobre un mercado. Claro. A ver, brinquemos a Airbnb entonces para ir aterrizando. Respondiendo a la pregunta que me hiciste, como el tema de ingreso, como eres dueño de una fracción y de un tiempo, pues tú decides si lo rentas, si lo usas, si lo prestas o lo intercambias. Ese es el beneficio del fractional, que no depende de que tus otros copropietarios te digan qué hacer con tu tiempo. Eso es lo bonito del fractional, que tienes la libertad como si fueras dueño. Una vez que armas ese grupo. Exacto. O sea, una vez que todos están pensando igual. Sí, conviene. Por eso, oye, si Jacobo no usó su semana, no la rentó y no hizo nada, pues es bronca de Jacobo, no es la mía. En mi semana, yo sí la uso, yo sí la rento, perfecto.
Pero esa tiene que ser como la consigna, es tu semana, tu decisión. Va. Eres embajador de Airbnb. Sí, fue una casualidad. En el 2019, finales de 2018, tuvimos una reunión con la gente de Airbnb. Nos invitaron a personas que pues teníamos cierta relación de medios sociales, en social media, y nos invitaron a un programa que se llamó Líderes de Comunidad. Yo soy líder de comunidad en Tijuana. De hecho, tengo un Facebook group que se llama Airbnb Baja. Tengo 4,200 anfitriones en Airbnb Baja, y ahí platicamos y discutimos y nos ayudamos. Y empezó en el 2019, 2018, Airbnb a hacer grupos de clubes de anfitriones. Y de esos clubes de anfitriones luego me dijeron, oye, ¿no te gustaría entrar al programa de embajador? Y me invitaron a ser embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que tiene acceso a la plataforma de Airbnb, al chat. Cuando un anfitrión nuevo quiere poner un listing, un anuncio, y nuestra labor es ayudarle paso a paso a que esa persona ponga un listing. O sea, eres un mentor. Soy un mentor dentro de Airbnb. Dentro de Airbnb. Si yo quisiera abrir un Airbnb en Guadalajara o en cualquier lugar. Es correcto. Ahí Airbnb me dice, habla con Nacho, o me puede decir, habla con Pedro, o me puede decir, habla con Juan. Exacto. Depende de la ubicación. Depende de tu ubicación. O también puedes entrar directamente a un acceso que yo tengo un link directo para que me busquen a mí y yo les pueda ayudar directamente, ¿no? Órale. ¿Y eso cómo les cuesta o es algo que...? Es algo bien benéfico para todos, ¿no? Ajá. Porque para Airbnb, pues no le cuesta tener una plantilla pagada de empleados haciendo esta labor de guía, de mentoría, ¿no? Y lo único que nos paga a nosotros es una comisión. Entonces somos unos comisionistas. Nos dan una comisión por cada persona que sube un listing y que sí reserva y que sí funciona, ¿no? Por supuesto. Y para los nuevos, pues les sirve de guía, porque a veces el software es muy frío. O sea, es sí o no, y entonces hay muchos pasos, hay muchos caminos, y también hay muchas cosas que el software no te dice. Que si preconfiguraste algo y no era lo correcto, en el momento en que tú sales al aire con tu listing, con tu anuncio, híjole, puede ser una equivocación y puede haber algún problema. Ha habido los menos, pero puede haber un problema por un malentendimiento. Eso es un, como dicen en Estados Unidos, es mandatory, o sea, alguien nuevo tiene que pasar por un embajador. No, se nota. Tú puedes pedirlo. Eso se nota. No. En algunos listings. ¿Ah, sí? O sea, si se nota cuando el que tiene ese listing es profesional o tiene tiempo o experiencia y demás, versus los otros, sí, claro, ¿no? Empezando por fotografías, tan fácil como la fotografía, empezando por la información de la unidad, empezando por correcto. Cosas de ese estilo que les mandas un mensaje y te responden 3 días después. Cosas por el estilo. O sea, eso, digamos que ahí hay una diferenciación en cuanto al el que sabe y el que no sabe, el que está entrando nomás por como Dios le dé a entender. Sí. Siempre hay, en todas las compañías tienen una capacitación, tú puedes tomar un tutorial. En Airbnb hay unos tutoriales, son muy, muy sencillos, muy, muy específicos de ciertos puntos. Pero la mentoría, tal como una guía y la guía es solo un chat. O sea, la verdad es que solo puedo guiar a la gente en el chat. No puedes hablar por teléfono ni conectarte en videoconferencia. No hay un teléfono, y todo es vía chat. Ya activaron un modelo de Zoom, pero la gente a veces no tiene no lo usa. A veces dice, oye, mejor dime lo más sencillo, y ya. Y justo por eso empecé a grabar videos. Empecé a grabar videos de cómo hacer ciertas cosas, cómo utilizar la plataforma, y literal hasta me puse a dar curso. O sea, hay un curso cada semana que empieza un lunes y termina el jueves, ¿no? O sea, lunes 2 horas, martes 2 horas, miércoles 3 horas. Para nuevos listings. Literal, la gente lo puede ver y buscarme ahí en mi página, en nachoflores.com.mx. Entra, puede pedir ayuda, puede ver el curso, cada semana lo doy, o ya directamente puede pedir una consultoría, ¿no? Una mentoría ya directa
y ahí vemos otros temas, ¿no? Órale. Ahora, Airbnb vino a otra vez, fue un disruptor en su momento y ha habido muchas versiones de lo que es y de lo que no es, ¿no? Sí, sí. Los hoteleros dicen que es una competencia desleal. Airbnb dice que no es competencia desleal. Los malos hoteleros dicen que es una competencia desleal. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Los malos hoteleros. Probablemente, ¿verdad? Entonces, pero para no entrar en quién es malo y quién es bueno, el asunto es que se habla, igual como con Uber, ¿no? Dicen que es una competencia desleal y todas las plataformas. Sí, el taxista, el pésimo taxista dirá, dice, pues sí, no. Uber me quita chamba. El que es un buen taxista, a Uber ni le va ni le viene. El buen taxista siempre tendrá buenos clientes. Sí. Y es lo mismo con los hoteles. Pero aquí el asunto es que, bueno, definitivamente estamos hablando de dos productos diferentes, hablando del Airbnb, dos productos diferentes. Sin embargo, cuando menos en los inicios y en experiencia propia, pues era una ventaja, había dos grandes ventajas que yo veía en el Airbnb hace algunos años. Sí, sí. Uno es, llegas a una ciudad donde por alguna razón hay un festival, una situación de ese tipo que topa la capacidad hotelera, bueno, pues tienes una alternativa, aunque también el Airbnb se llega a topar, pero tienes una alternativa ahí para espacio adicional. Y número dos, el costo. El costo al que tú tenías acceso en un Airbnb versus una habitación de hotel era menor, había una ventaja de costo ahí. Sí, ¿no? sí. Ya no. O al menos en ciudades como Guadalajara, como Monterrey, en playa ni se diga. Claro. Ya no es ese hecho. O sea, ya el costo ya no es un diferenciador para el Airbnb. ¿Qué pasó ahí? Una demanda de mercado, una oferta muy alta. El nombre, pues ya es Airbnb, no es lo mismo Airbnb hace 10 años que ahorita. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí en ese camino? ¿Cómo se ha ido adecuando? Porque entonces ya la gente ya no está tan fácil que diga, no, pues me voy para acá, me rento un depa o una casa y me meto ahí 3 días. A ver, cambió el consumidor. Uh-huh. O sea, no es que haya cambiado el servicio, no es que ¿El consumidor o el dueño del listing? No, el consumidor que vieron una demanda y dijeron, pues aquí vamos a el consumidor cambió porque entendió que hay otra alternativa. Claro. Si yo me quiero ir de fin de semana y me voy a llevar a mis papás, a mi hermana, a mi sobrino, va a ir mi novia, va a ir, me llevo el perro, ¿cuántas habitaciones tendría que rentar en un hotel? Totalmente. Y hay en ese sentido, en casos de ese tipo, yo tengo una familia de 6. Yo no es que me lleve a nadie. Nada más ustedes. Nada más yo. En cualquier hotel, sí, claro. A menos que agarre una suite, que pocos tienen, no es el común, pues tengo que rentar 2 habitaciones porque Exacto. no te permiten meter 6 personas. Claro, claro. Aunque se pueda. Aunque sean familiares. Aunque sea tu bronca. Exacto. No te permiten meter 6 personas. En esos casos, yo he hecho el ejercicio de decir, bueno, pues 2 habitaciones, pues voy a tener que rentar una casa. Claro. O una unidad que tenga el espacio para los 6, ¿verdad? No es como Exacto. que los voy a llevar de vacaciones y los voy a acostar en el piso. Exacto. Pues no se trata de eso. Entonces, ahí es en donde esa diferencia sigue siendo nula. O sea, sigue siendo... Es completamente distinta. Es completo, sí. Pero la diferencia en costo, hablando específicamente del costo, no existe. Sabiendo que la casa o la unidad, pues vas a tener otros servicios diferentes que los del hotel, pero que acá sí tienes. Es el valor de lo que recibes. Es decir, estás llegando a una casa que te funciona para un par de noches, uh-huh. Pero también te podría funcionar para una semana, tener cocina, tener vajilla y ahorrarte todo lo que si estás en el hotel tienes que gastar. Sí. Desayuno, comida, cena, todo tendría que ser comprado afuera. En la casa vas y haces el súper como lo harías en tu casa. Y eso lo he hecho. Eso sí lo he hecho en vacación, por ejemplo, en Exacto. verano, ¿no? Ahí sí te doy totalmente la razón. Pero de repente voy a Monterrey. Exacto. Con toda la familia. Y quiero rentar un Airbnb. Digo, no, pues ni modo. El buen hotelito, el buen hotel vamos a tener que rezar porque no
No veo esa... Se te hace caro el Airbnb. El Airbnb en eso. A lo mejor es por ciudades o por zonas también, definitivamente. Sí. Eso, el mercado es así, en cualquier cosa. Pero, digamos, ya no es esa variable que antes sí existía. Es que acuérdate que el Airbnb está ligado no solamente al precio de la zona, está ligado al precio del inmueble. Claro. Si el inmueble está ubicado en una zona que empieza a tener su demanda, empieza a tener plusvalía, ¿qué crees que le pasa al precio de Airbnb? Pues aumenta. Te pongo un ejemplo, conoces Monterrey, ¿no? Sí, claro. Conoces Intermex y la arena y todo lo que está alrededor del parque y todo el demás, ¿no? Los Airbnbs ahí no están en una zona que tú digas, wow, aquí tengo, no, pero están cerca de ese tipo de lugares y entonces... Sí, estar cerca aumenta el precio. Pagas acá, pero desde el punto de vista de la propiedad, recibes acá. Exacto. Ahí es en donde... Y si te vas a un hotel que está ahí al lado, etcétera, ahí estás en una tarifa de hotelera. El mercado pone de forma automática a los excesivos en su lugar. Porque si hoy los ves con un precio excesivo y después ves otras propiedades que te agregan valor, pues el mercado va a responder y va a decir, oye, pues mejor me quedo acá y mejor me quedo acá. Y eso lo veo muy fácil en las zonas en las que yo atiendo Airbnbs. Si pones un precio excesivo, pero el valor que das es mínimo, te puede funcionar 1, 2, 3. Y después se te acabó, ¿eh? Claro. O sea, el mercado no es tonto. No, claro. O sea, tarda tiempo en que la respuesta financiera funcione, pero el mercado se autorregula. Órale. O sea, el mercado va a hablar siempre. Entonces, y se ha transformado. Ahora yo cada vez veo más amenidades en los Airbnbs. O sea, la gente... Sí, le echa más ganas. Le echa mucho más ganas, está mucho más consciente de la limpieza, está mucho más consciente de que tiene que invertir en almohadas de calidad, en colchones de calidad, en sábanas de calidad, incluso en aparatos, en iluminación, en dispositivos de entrada. Todos están tratando de atraer a más clientela. Claro. Y ese es el objetivo al final, ¿no? O sea, que haya competencia. O sea, ahora hay competencia en Airbnb. En Tulum hay más de 9,000 anuncios. Sí, no, bueno. Tulum es un producto muy bien creado, Es un producto muy bien creado. Mira, no me quiero meter en camisa de 11 varas porque desafortunadamente tenemos que terminar, Nacho, pero quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Nacho Flores? ¿Como ingeniero? ¿Como disruptor digital? ¿Como embajador? ¿O alguna otra? Nunca me he preocupado por eso. Creo que es la primera vez y es el momento, es la primera vez que lo voy a pensar. No, yo siempre he pensado que nadie nos va a recordar. O sea, todo el mundo cree que estamos haciendo las cosas para dejar un legado. Todo el mundo se va a olvidar de nosotros. Todo el mundo se va a olvidar de nosotros, da igual. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho hacer lo que hago y me encanta que si en el próximo año hago otra cosa distinta, pues me cambio el concepto en el que estoy trabajando. Claro. Yo me reconstruyo cada vez que lo necesite. Entonces, si alguien me recuerda, y son mis amigos y mi familia, es pues como un buen amigo, un buen hombre. Nada más. No necesito nada más. Súper. Solo un buen hombre. Gracias, Nacho Flores, por estar en México Talks. Gracias por venir Jacobo. De Colima. Gracias. Gracias. Y que no sea la última vez. No, seguramente no. Saludos y saludos a todos los que nos vayan a ver en este bonito podcast. Órale, gracias.